Bendiciones para cada uno de ustedes. Siempre es un gozo poder estar y saber que día a día Dios está con su pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra. Y esta palabra tiene que ver con identidad. Identidad. Sabemos que desde Génesis a Apocalipsis el tema gira en torno a una persona. Todo el Antiguo Testamento es un antes de esa persona. En los 4 evangelios es el presente de esa persona. Y desde Hechos hasta Apocalipsis prácticamente es el futuro de esa persona. Y lógicamente estoy hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. El antes proyectaba una forma de vida del presente del Maestro. Y dentro de ese presente también Jesús habló acerca del porvenir, Y lógicamente también algunos profetas del Antiguo Testamento. Identidad. Esa identidad de Jesús ciertamente queda marcada no solo en todo el contexto bíblico, sino que también en la realidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora, planteo este asunto. Si usted tuviera que escribir una autobiografía, escribir acerca de usted mismo, ¿habría una enciclopedia de lo escrito de su vida? ¿O solo un libro y unas pocas páginas? Eso lo sabe usted, lo sé yo. ¿Escribiríamos en esa autobiografía con toda sinceridad, con toda verdad? ¿O guardaríamos ciertas cosas fuertes, dolorosas, oscuras, si lo puedo decir de esa manera, en algún momento de nuestra existencia? Creo que en el momento solamente pudiera verse esa verdad. O si otros escribieran una biografía acerca de usted, ¿qué dirían esos otros acerca de usted, acerca de mí? Me venía a la mente mientras pensaba en esta palabra, en esta realidad. Yo pudiera escribir una biografía acerca de cada uno de mis hijos, entre tanto ellos estuvieron bajo mi techo o bajo nuestro techo. Pero cuando ellos ya se casaron y formaron su propio hogar, de allí para adelante yo no pudiera escribir mucho acerca de ellos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Eso habla de identidad, de nuestra relación con Dios también. Por eso, en esa autobiografía, ahora lo planteo de esta forma, en nuestra realidad con Dios, ¿cómo la escribiría usted? ¿Cómo la escribiría yo? Y sabemos que Dios descubre nuestro corazón y no podemos esconder o guardar algo de nuestra realidad espiritual. Por eso es sumamente importante esto. Puedo ir a una parte de la escritura en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué diría Moisés del faraón de su tiempo? ¿Cómo lo escribiría Moisés? O si tuviera que Moisés escribir una biografía acerca de este faraón, hubiera escrito posiblemente un faraón, una persona cruel, asesino de niños, opresor, sin misericordia de los necesitados.
Ciertamente la realidad de Moisés frente a ese faraón es una realidad que a él le tocó vivir y puede describirlo de la manera que él lo percibió. Pero ¿qué diría, por ejemplo, también José acerca del faraón de su tiempo? ¿Qué es lo que escribiría José acerca de Faraón? Lo describiría quizás como un salvador. Lo describiría como un hombre preocupado de la familia de José. Lo describiría un hombre con bondad. O puede llegar a decir un hombre sincero, preocupado de la necesidad de la gente de su tiempo. Entonces la perspectiva de estas dos personas, tanto de Moisés como de José, es según la realidad que cada uno le llegó a tocar a vivir en diferentes puntos de la historia del pueblo de Israel. Y es así con cada uno de nosotros. Cada persona con que nos hemos topado o hemos llegado a conocer de alguna u otra manera puede decir algo acerca de nosotros, o nosotros podemos decir también algo acerca de ellos, en tanto fue nuestra relación de amistad con esa persona. Por eso aquí hay algo sumamente importante. Dios siempre nos ha llamado a tener un tiempo de amistad con Él. Y ahora esta pregunta va para todos nosotros. ¿Qué dice Dios acerca de usted? ¿Qué dice Dios acerca de mí? Si Dios tuviera que describirnos en esta realidad presente, ¿cómo nos describiría? Quizás cuántas páginas de libros y libros escribiría Dios acerca de nosotros. Porque Él no solo ve el aspecto físico de una persona, no solo nos descubre a través de la palabra, sino que también nos desnuda en nuestro corazón. Pero Él siempre tiene el cuidado, muchas veces, de no avergonzarnos. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por eso. Si en algún momento de Jesús, y lo veíamos en alguna prédica pasada, cuando Jesús descubre el corazón del joven rico, ¿cierto? Lo desnudó. Había algo en su corazón. Había algo en su corazón. Pero el descubrir ese algo en el corazón de este joven era para provocarlo a renunciar donde estaba su corazón. Y sabemos la historia, que triste y lamentablemente él no estuvo dispuesto a renunciar a los bienes, a la riqueza, a su posición. Y sabemos que a través de toda la historia se han escrito libros y libros acerca de personas que han marcado un precedente, podemos llegar a decir, de bien en la humanidad. Pero también se han escrito libros y libros acerca de personas que han marcado la sociedad no por el bien, sino por el mal que ellos hicieron en tanto tuvieron vivos. E incluso, cierto, dentro de la vida real han hecho series, películas acerca de estas personas. Pero creo y pienso que nunca ha sido con la veracidad como la ve Dios, con la verdad como la ve Dios. Por eso es interesante, es importante. Cuando vemos en los 4 evangelios, ¿cierto? Por lo menos hay 2 de estos 4 evangelios que son testigos oculares acerca de la vida de Jesús. Entre ellos, lógicamente, Mateo, lógicamente también Juan, el apóstol. Pero Marco comienza a escribir también su evangelio a través de la perspectiva de Pedro.
Y Lucas, cierto, que era un historiador, lógicamente, él indaga, pregunta tanto a personas o testigos presenciales como a aquellos otros que quizás supieron de alguna u otra manera alguna realidad de Jesús. Y eso es lo que él plasma en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Pero quiero llevarles un poquito a la vida de un hombre que fue marcado también por un antes. Una vida sumamente valorable en el contexto religioso y tradicional. Una vida irreprochable en el sentido de lo religioso y lo tradicional. A lo mejor ya a usted ya le viene en mente de qué persona quiero hablar. Lógicamente, quiero mencionar Saulo en el antes y Pablo en esa vida transformada por el Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses, si usted tiene su Biblia allí, capítulo 3, vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 6, primeramente. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí vemos que el apóstol Pablo pensaba en el antes de venir a Cristo, escribiendo a los hermanos de Filipo, que todo lo que hacía dentro del judaísmo, él creía y pensaba que era lo correcto, lo correcto. Siempre había sido obediente, estricto, guardando la ley de Moisés. Y consideraba que todo lo que hacía era bueno. Y esto lo respalda en el libro de los Hechos 22:3. Entonces vemos que Pablo testifica de la vida sin Cristo, de la vida sin Cristo, de la vida sin Cristo. Lógicamente, él no nos habla acerca de su formación en su propio hogar, su propia familia, ni su relación que él pudo haber llevado con su papá o su mamá o algún otro pariente, sino que él considera algo valioso e interesante el antes en su realidad, según él, religiosa y espiritual. Y da a cada una de estas características, como ya lo hemos mencionado, y por eso él creía y pensaba que estaba en el camino correcto, en la religión verdadera. Y por lo que vemos nosotros, según Hechos 9, todo lo que él pensaba y creía acerca de su identidad como un judío, como un fariseo, un hombre celoso en cumplir toda la ley, era bueno, era irreprensible. Pero cuando tiene el verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, se da cuenta de algo. Que todo ese esfuerzo humano, toda esa trayectoria religiosa, no servía de nada. No servía de nada. Y menciona, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características, por lo menos, en el pasaje leído, acerca de sí mismo.
8 cualidades acerca de sí mismo. Y puede que en ello haya habido cierta jactancia. Y puede que haya pasado a muchos en su tiempo, en cuanto a conocimiento, en cuanto a celo, en cuanto a ese fervor religioso, según la tradición de sus padres, que lo alza y lo hace levantar de una manera que llega a perseguir a lo del camino, que según él pensaba y creía que era una secta, algo que ponía en peligro o que podía llegar a tentar sus fundamentos o cimientos de la tradición de su religión judaica. No sé si está entendiendo lo que el Señor nos está ministrando en este momento. Porque hay personas que en algún momento tienen un pasado religioso. Y todos hemos tenido quizás en algún momento un pasado religioso de alguna determinada denominación. Y creíamos que estábamos en el camino correcto. Y creíamos que estábamos en una realidad espiritual que nos llevaba en un engaño de paz. En un engaño de paz, pero que no era una paz verdadera. Porque muchos de estos religiosos tienden a hacer cosas para aliviar en alguna medida su conciencia. Y por ello, cierto, llegan a ser personas dadivosas, preocupadas de los demás, y ofrecen favores, y manda, y muchas otras cosas. Y ciertamente vemos a Pablo en este pasado, pero que es un hombre que no se conforma, ni se conformó después frente a una realidad totalmente diferente acerca de su pasado. Sabemos que a él se le concedieron honores, privilegios por perseguir a la iglesia de Cristo, o lo del camino, según Hechos 9, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 26, etc. En el tiempo de Dios, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, tal como se debe hacer toda persona, y, lógicamente, arrepentirse y volverse de corazón al Señor. En el versículo 7 y 8 de este mismo capítulo 3 de Filipenses dice, tocante a lo anterior, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Fíjese usted, Pablo tuvo una identidad bajo su concepto religioso tradicional, intachable, irreprensible, celoso, etc. Pero equivocado, pero errado. ¿Cuánta gente habrá hoy así? Pienso que muchas. Podemos llegar a decir que son personas religiosamente honestas, pero equivocadas. Puedo llegar a decir que son personas religiosas honestas, pero equivocadas. Puede ser un testigo de Jehová, puede ser un adventista, puede ser la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, y cuántas otras por ahí. Podemos llegar a decir que son personas religiosas,
honesta, buscando, tratando de hallar algo, pero no alguien en esa religión. No sé si me expliqué con eso. Pero bendito y alabado sea Dios, aleluya. Porque esa necesidad, ese vacío en nuestro ser, nos llevó a buscar más que algo. Nos llevó a buscar a alguien. Y cuando ese alguien se reveló en nuestras vidas, en la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a través del Evangelio, entonces, aleluya, comenzamos a tener una nueva vida. Aleluya. Como bien lo escribe el apóstol Pablo en Corintios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Qué bueno que tu pasado y mi pasado ya no cuenta para Dios. Y dije en un comienzo, si Dios tuviera que escribir algo de nuestra realidad espiritual, Él no escribiría acerca de nuestro pasado. Aleluya, porque Él ya se olvidó. Él lo echó al mar, profundidad del mar, como está lejos del oriente del occidente, así hizo de alejar de nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Entonces, tu pasado ha sido borrado en la memoria de Dios, por decirlo de una manera. Aleluya. 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 Pero ¿cuántos viven y se han quedado en el pasado? Hace muchos años había una propaganda en la televisión. Me mostraban un pañuelito ahí. ¿Cómo se llamaba ese pañuelo? No te quede en el pasado, nena, decían. Un pañuelo desechable, ¿no? Pero triste y lamentablemente, muchos siguen atados, encadenados a un pasado. Y no están viviendo esa libertad plena de la cual nos habla el apóstol Juan. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Muchos todavía están viviendo bajo opresión demoníaca. Muchos todavía están viviendo bajo el mal recuerdo de un pasado. Ese mal recuerdo del pasado ha destruido tu presente y ha destruido tu futuro. Has perdido oportunidades de bien de parte de Dios que han venido a tu vida, pero por causa de tu pasado perdiste esa bendición. O ese cambio, esa transformación de una nueva identidad en Cristo Jesús. Pero la Escritura dice, y Pablo pudo llegar a entender, él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Versículos 7 y 8, capítulo 3, Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas. Y escuche esto, por amor de Cristo. En otras palabras, Cristo en la vida de este varón tuvo por basura toda su vana religión judaica. O todo aquello en la cual él pudiera haberse llegado a jactar. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Primero, pérdida por causa del amor de Cristo. Segundo, pérdida por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Aleluya. Aleluya. Amor y conocimiento de Cristo. Hace posible, escucha esto, iglesia, hace posible una nueva vida. Una vida con proyección de bien. Aleluya. Por conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Fíjese cómo lo expresa el apóstol. En los versículos que habíamos leído anteriormente, en esas 8, entre comillas, cualidades o excelencia de una religión, Pablo dice, de nada me sirvió, sino que fue una cadena, una atadura que lo llevó a errar el blanco, a levantarse en persecución, digo, en contra lo del camino o del Señor. Pero cuando él entonces se halla con el autor de la vida, con aquel que borró su pasado y lo hizo nueva criatura, despertó en él el mismo celo, ya no por una religión vacía, no por una religión sin sentido, sino por una relación con Cristo, el que venció la muerte, el que fue levantado con poder y unción del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Cuando Pablo llega a escribir este pasaje, posiblemente ya habían pasado unos 30 años desde ese encuentro con Jesucristo, según Hechos capítulo 9. Pero esa experiencia la contó, y lo vemos en el libro de los Hechos, ¿cierto? He mencionado algunos capítulos donde él narra esta realidad o este encuentro glorioso, tanto en el capítulo 22 de Hechos como en el capítulo 26. Y Pablo no lamenta haber perdido las cosas que consideraba para él ganancia. No, Pablo no está cuestionando de lo que pudo haber perdido por causa del amor y conocimiento de Cristo. Pablo, al decir que tenía las cosas pasadas como una pérdida, como dije, no es un lamento, no es una añoranza. El dicho popular es, todo tiempo pasado fue mejor. Pero ese pasado en la vida de Saulo o de Pablo ya no la arrastraba. No era una pesada cadena. No era algo que él, como dije, añorase o lamentase haber perdido. No, no lo era. Y ya sabemos la respuesta del por qué. Porque Cristo fue más que suficiente para su existencia en esta tierra. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea su nombre. Y Cristo Jesús debe ser más que suficiente para tu existencia en esta tierra. ¡Aleluya! No lamentes por un pasado que fue a lo mejor tortuoso, tormentoso, a lo mejor efímero, no sé. Pero que ese pasado no te siga deteniendo aún. Una vida de proyección de una realidad espiritual en Dios diferente, porque eso es una realidad espiritual en Cristo diferente. Aleluya. Pablo no solamente vive y experimenta la gracia de la salvación, la liberación, sino el amor de Cristo. Y él dice, yo retribuyo ese amor de Cristo por mí. Y él mismo lo dice, ¿cierto? Por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo. Y en este mismo pasaje, en el libro, ¿cierto? Nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Como dijo un predicador, asiste a tu propio funeral.
Dale muerte a tu pasado. Dale muerte a la carnalidad, a la humanidad. Y vive, sí, para Cristo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo dice que él lo perdió todo por amor a Cristo, pero con la intención de seguir creciendo en esa gracia del Señor. Y él sabe perfectamente que en Cristo solo hay ganancia, solo hay bendición. Aleluya. Identidad, el tema. E insisto en esto. Muchos de los que hemos conocido gente, ¿cierto? Antes de ser cristiano, ellos seguramente conocieron la parte negativa de nuestra vida. Y ellos, lógicamente, van a hablar de ese pasado negativo que vivimos. Quizás, bueno, es tantas cosas que uno puede haber hecho. Pero qué bueno que todo ese pasado que esta persona, a lo mejor las que estamos o hemos conocido en algún momento, porque yo me encuentro todavía con estudiantes de la básica, por ejemplo, compañeros de estudio de la básica, de la media, del servicio militar o de trabajo, y ellos pueden hablar, unos de el antes de lo que fue Nelson Bordones, pero otros pueden hablar el después de lo que es Nelson Bordones. Aleluya. Y el antes, ¿cierto? Así como para Dios no cuenta, para Dios no cuenta, para Dios no cuenta, así tampoco debe contar para ti. Digan fuerte amén allí en su casa. De un gloria a Dios allí en su casa. Porque Él lo que perdonó, lo olvidó. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre. Así que si el diablo llega en algún momento a acusarte, como lo hizo en alguna ocasión, según cuenta la historia acerca de Martín Lutero, y lo he compartido en alguna ocasión, dice que el diablo se le presenta y le dice, ¿qué te vienes a hacer el santito? Tú eres aquí. Y Martín Lutero decía, dime más, dime, ¿cómo soy? Tú eres aquí, tú eres allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hizo una lista enorme de las debilidades o faltas o pecado que tenía Martín Lutero. Pero ¿sabes? Cuando ya termina el diablo, Lutero le dice, ¿sabes, Satanás? Todo esto de lo que tú me acusas hoy han sido redimidos por la sangre del Cordero. Oh, gloria a Dios por eso. Así el diablo a veces quiere acusar tu conciencia, quiere llevarte un peso, hacerte tener un peso, una carga en tu corazón de una vida pasada que solo ha hecho que te entrampes o te atrincheres o te bloquees para no vivir o venir y vivir lo que dice Pablo acá. Por amor de Cristo, por la excelencia de conocimiento, lo he perdido todo, lo tengo por basura, para seguir alcanzando mayor verdad en el Señor. Aleluya, aleluya. No te engañe el enemigo, amado del Señor, amada del Señor. No te engañe el enemigo. Cristo ya te redimió. Cristo ya te perdonó. Vive y disfruta ese perdón. Aleluya. Gózate en ese perdón, gózate en esa liberación y vive hoy conforme la verdad de Dios, aleluya. Y reitero lo que dice Pablo en Corintios 5, las cosas viejas pasaron, todo aquello tormentoso de tu vida ya pasó, dejó de ser. En Cristo hay una nueva vida y disfruta. Yo te llamo a vivir y a disfrutar esa nueva vida en Cristo Jesús, aleluya. En Juan 10:10 sabemos lo que dice. La segunda parte, resalto la segunda parte, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Qué vida llevas tú hoy?
Disfruta de esa abundancia de vida. No digo que estemos exentos de situaciones difíciles, complicadas, pero sabemos que Dios siempre está con nosotros en esas situaciones difíciles, complicadas. Él no nos deja, no nos abandona, sigue con nosotros, aleluya. Porque sabemos que eso es una escuela, es una enseñanza, es algo que tenemos que aprender para ir madurando, para ir creciendo, para ir viendo otras realidades de Dios. Quizás en su carácter, en su forma de pensar, de actuar en favor de nosotros. Y le vamos a ir conociendo en aquello. Identidad. Identidad. Dios nos ayude a entender la realidad espiritual de Él. ¿De quién soy yo para con mi Dios? ¿De quién es usted para con Dios? La opinión del diablo no tiene peso. La opinión de la gente no tiene peso. Pero a veces tus propios pensamientos frente a ese pasado es un peso que nos deja actuar o manifestar la realidad espiritual que Dios ha venido a llamarte. Bendito y alabado sea el Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por lo que nos has compartido en esta hora. Qué bueno, Señor, es saber que tú nos ves a través de la sangre del Cordero. Como Pablo escribe muchas veces a los santos de la iglesia, aunque habían realidades muy diferentes frente a esas palabras. Pero ellos habían sido apartados para ti, Señor, aún en medio de esas debilidades o flaquezas. Porque Pablo entendía que aquel que comenzó una buena obra la iba a terminar. Y espero, Señor, que cada uno de los que han oído en esta hora pueda disponerse en su corazón a creer esta verdad. Que tú tienes una identidad muy diferente de cualquier persona o de cualquier realidad del mundo espiritual de las tinieblas. Dios piensa diferente de ti, amado y amada. Acepta la identidad que Dios te dio. Eres un hijo, eres una hija, lavada, redimida en la sangre del Cordero. Aleluya. Aleluya. Por el amor a Cristo y por la excelencia del conocimiento a Él, tienes ganancia y no pérdidas. Aleluya. Aleluya. Glorifico, alabo, honro al Señor mi Dios. ¿Cómo no poder amarle? ¿Cómo no poder estar dispuesto a servirle? ¿Cómo no estar dispuesto a decirle, sí, Señor, amén? Y lo que aún tienes pensado acerca de mí, en este tiempo y los años que restan, serán siempre pensamientos buenos. Y ya lo dijo Jeremías, un antiguo profeta. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamiento de bien, pensamiento de paz. Acepta ese pensar de Dios, esa realidad de Dios. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre en su nombre.
de toda opresión, de toda acusación del mismo diablo que te ha tenido atormentado, ha hecho no valorar tu vida, te ha hecho quizás un ser despreciable, pero Él te sigue amando, porque Él siempre tendrá cuidado de ti. Él siempre tendrá cuidado de ti. Él siempre tendrá cuidado de ti. Déjalo que te pastoree. Déjalo que te ministre. Y acepta su gracia y su favor. Ya. Hurricane, Yorwishere, Mahajir, ni otro le equivoco. Oro, Señor, por tu pueblo. Oro por tu iglesia, Señor. Que vive y disfrute, Señor, como Pablo lo pudo llegar a entender, lo entienda tu iglesia, Señor, aleluya. Ese tiempo de libertad, no de cautividad, ese tiempo de bienestar y no de opresión, ese tiempo de sanidad y no de enfermedad, en el nombre de Jesús, retribuye en gracia y favor sobre la vida de cada uno de ellos, ahí en su hogar, en su casa, Señor. Aleluya. Oro para que en cada hogar, cada familia, Señor, sea un referente de una familia que dé testimonio del reino de Dios, del reino de Cristo. Concédele esa gracia y ese favor por medio del Espíritu Santo, venciendo todo en sus propios corazones. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén y amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad.
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad,